Muy bien, jovencitos, muy buenos días. Vamos a iniciar en un segundito, solamente vamos a aceptar a los demás estudiantes. Muy bien. Entonces, jovencitos, ¿verdad? Muy buenos días. Jocelyn, mucho gusto de saludarla por primera vez en la clase. Hola, profe. Buenos Gracias. Buenos días. Entonces, jovencitos, ¿verdad? El día de hoy vamos a trabajar en estadística, ¿verdad? Vamos a ir viendo lo que es, bueno, la teoría sobre lo que es una investigación científica. Entonces, vamos a trabajar, ¿verdad? Los pasos que nosotros debemos llevar para poder hacer una investigación científica. Vamos a hablar, ¿verdad? Que de qué es investigar, vamos a hablar de lo que es un proceso, vamos a hablar de lo que es técnica, vamos a hablar de lo que es metodología, de lo que es método y vamos a entrar de lleno, ¿verdad? A el método científico. Vamos a ver el día de hoy cuáles son los elementos de este método científico. Entonces, ese va a ser, ¿verdad? Nuestro tema del día de hoy. Vamos entonces a trabajar lo que es la investigación científica y básicamente cuál es el método científico, ¿verdad? Que lógicamente es el que se utiliza en cualquier ciencia, ¿verdad? Para poder hacer cualquier tipo de estudio. Bueno, entonces, vamos a preguntar algo. Por ejemplo, Alejandro, dígame, ¿qué cree usted que es investigar? Buscar información sobre algún tema o sobre algo. Correcto. Muy bien, Alejandro. Muy bien, correcto, ¿verdad? Entonces, eso es el concepto que tiene Alejandro de investigar, ¿verdad? Y sí, tiene mucha razón. Entonces, investigar, ¿verdad? Es un proceso. Ahí esa era la partecita que le faltó a Alejandro, pero sí, ¿verdad? Tenía razón. Investigar entonces es un proceso mediante el cual nosotros vamos a obtener información y con esa información vamos a responder alguna pregunta, interrogante o curiosidad que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces sí tenía razón Alejandro, muy bien. Eso es entonces investigar, ¿verdad? Un proceso con el cual nosotros vamos a poder obtener información necesaria para lo que nosotros querramos encontrar. Bueno, entonces, como la definición, ¿verdad?, de investigar nos dice que es un proceso, nosotros vamos también a definir, ¿verdad?, lo que es proceso. Entonces, tenemos que un proceso son fases o pasos sucesivos de un fenómeno, ¿verdad?, en el cual los elementos que lo conforman interactúan y se complementan entre sí. Entonces, nosotros, ¿verdad?, para poder investigar, vamos a ir, ¿verdad? Así como dice la definición, vamos a ir paso por paso, ¿verdad? Y no podemos pasar al paso número 2 sin antes haber resuelto el paso 1. No podemos avanzar al paso 3 sin antes haber resuelto el paso 1 y el paso 2. Entonces, eso es la manera de investigar, ¿verdad? Vamos a ir haciendo un proceso, o sea, vamos a ir paso por paso y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que cada paso que yo desarrolle va a estar relacionado con los demás pasos y van a complementarse entre sí, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ir haciendo en nuestro proceso de investigación, ¿verdad? Vamos entonces a ir paso a paso buscando la información y vamos a ir entonces encontrando las soluciones o las respuestas a lo que nosotros queremos investigar. Bueno, no sé, ¿verdad? Si ustedes van a ir copiando de una vez o lo hacen después en su casa. Esta presentación va a estar ya colocada en la plataforma en un ratito.
¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, van copiando de una vez, o si no, ¿verdad? Lo hacen más tardecito. Acuérdense que yo voy a calificar cada viernes que hayan subido sus apuntes de la semana, ¿verdad? Entonces tienen que ir, por favor, trabajando esto. Si quieren van copiando o si no, ¿verdad? Las presentaciones van a estar en la plataforma, al igual que la grabación de la clase. Muy bien. Entonces, sí, eso se me había olvidado decirles, ¿verdad? A los jóvenes que se conectan por primera vez, fíjense que en la plataforma, ¿verdad? Yo les voy a subir las presentaciones que usemos en la clase. Voy a subir las grabaciones de las clases. Voy a subir, voy a habilitar un espacio para que ustedes me suban sus apuntes de cada semana. Y ya tenemos 2 semanas, ¿verdad? Ya tendrían que haber subido dos actividades. Y la actividad de la semana pasada de que usamos prensa libre, ¿verdad? Debe estar ya incluida en sus apuntes. Para que los de perito contador vayan haciéndome el favor de ir poniéndose al día, ¿verdad? Bueno, profe, está bien. Yo le mandé 3 tareas, pero Ya aceptó. Excelente. Muy bien, Jocelyn. Ahí sí, estamos. profe. Muy bien, excelente. Sí, yo todavía no he revisado, pero sí ya voy a comenzar a calificar en estos días, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sigamos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que investigar entonces va a ser un paso a paso en la búsqueda de información para responder nuestra curiosidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a trabajar, ¿verdad? Lo que es metodología. Entonces, para poder investigar, nosotros vamos a, ahí sí que hacer, ¿verdad? O vamos a tener una metodología para investigar. Entonces, la metodología, ¿verdad? Es el plan que nosotros vamos a tener de investigación y va a ser entonces, ese plan nos va a permitir a nosotros cumplir, ¿verdad? Con nuestros objetivos en el marco de una ciencia. Entonces, la metodología, valga la redundancia, va a ser entonces el plan de investigación, ¿verdad? Esa va a ser nuestra metodología. Vamos a planificar qué herramienta vamos a utilizar, ¿verdad? Si vamos a usar encuestas, si vamos a usar entrevistas, si vamos a usar investigación periodística, si vamos a usar investigación bibliográfica, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos nosotros a buscar de dónde vamos a encontrar entonces la información. La palabra metodología entonces viene de 3 vocablos griegos, ¿verdad? Meta, que significa más allá, odos, que significa caminos, y logos, que significa estudio. Significa, ¿verdad? Que es entonces el estudio o tratado de los métodos, sería entonces la definición de lo que es metodología. Digámoslo así, entonces, la metodología va a ser el plan que nosotros vamos a armar sobre nuestra investigación científica, ¿verdad? Esa va a ser entonces la metodología. Y la metodología va a llevar ciertos pasos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que utilizar una técnica, vamos a tener que utilizar un método, ¿verdad? Para que así entonces podamos alcanzar el conocimiento teórico. Entonces, estos son los elementos del proceso de investigación. Nosotros vamos a tener una ciencia y para que esa ciencia pueda realizar investigación tenemos que usar técnicas y métodos que nos permitan entonces llegar al conocimiento teórico. Vamos ahorita a definir lo que es una técnica y vamos también a definir lo que es un método. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? No, bueno. Entonces, sigamos, ¿verdad? Acá tenemos ya lo que les decía, vamos a definir qué es una técnica y vamos a definir qué es un método. Muy bien. Entonces, una técnica, ¿verdad? Va a ser el conjunto de instrumentos que nosotros vamos a utilizar en la investigación, ¿verdad? Entonces, herramientas o instrumentos por las cuales vamos a realizar la investigación. Podemos utilizar entonces como instrumento una encuesta,
podemos usar como instrumento una entrevista, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas cosas van a ser las técnicas que yo voy a utilizar, ¿verdad? Va a ser una técnica investigativa por encuesta o puede ser a través de experimentación, ¿verdad? Entonces, eso va a ser una técnica, el instrumento que yo voy a usar para obtener la información. ¿Y qué va a ser entonces el método? El método entonces va a ser, ¿verdad? Ya todo el camino que nosotros vamos a recorrer para poder realizar entonces nuestra investigación. Acá en el método, ¿verdad? Vamos a utilizar un paso a paso para poder llegar a cumplir nuestros objetivos. El método que se usa en ciencias, ¿verdad? Lógicamente se conoce con el nombre de método científico, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar ya sobre los elementos que tiene un método científico. ¿Puedo avanzar ya, jovencitos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces vamos a hablar, ¿verdad? Sobre lo que es el método científico. Y nos dice entonces que el método científico, ¿verdad? Va a ser el proceso que está destinado a explicar algún fenómeno. Con este método, ¿verdad? Vamos entonces nosotros a obtener los conocimientos y que nosotros vamos a poder aplicarlos. Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo que el método científico, ¿verdad? Tiene ciertos elementos. El primero de los elementos, ¿verdad? Del método científico es la observación. Nosotros vamos a ir observando los fenómenos, ¿verdad? Y nos van a despertar, lógicamente, un cierto grado de curiosidad. Y a partir de eso, entonces, yo voy a desarrollar el plan de trabajo y ese plan de trabajo va a ser el método científico. Aquí tenemos entonces los elementos ya del método científico y como le decía entonces, el elemento número 1 va a ser la observación. Entonces, aquí les decía que algún fenómeno va a despertar mi curiosidad y ya observando ese fenómeno voy a elegir cuál va a ser el tema de investigación. Un fenómeno entonces no puede ser estudiado de un solo punto de vista, tiene diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces ahí va a ser la elección del tema. Por ejemplo, un fenómeno que está muy visto en estos últimos tiempos, por ejemplo, es el coronavirus. Pero del coronavirus yo podría estudiarlo desde muchos puntos de vista. A nosotros, por ejemplo, como estudiantes de magisterio, nos importaría, por ejemplo, ver el impacto positivo o negativo que el COVID-19 trajo a la educación, ¿verdad? Entonces, ahí ya estaríamos haciendo ya nuestra elección del tema, ¿verdad? Ya entonces lo observamos, el tema del coronavirus, y ya elegí qué rama lo podría hacer, ¿verdad? Estudiar cuál fue el impacto positivo o negativo en la educación. Bueno, si yo estudio, por ejemplo, perito contador, yo podría haber elegido el tema, por ejemplo, de el impacto del COVID-19 en la economía nacional, por ejemplo. Entonces, ya se dieron cuenta, el tema es el mismo, es el COVID-19, solo que lo abordé desde dos puntos de vista diferentes, de acuerdo, ¿verdad?, a nuestra especialidad. Entonces, el magisterio, lógicamente, podría estudiar sobre educación y los de perito contador podrían haber estudiado sobre economía, ¿verdad? Y estudiar el mismo tema, ¿verdad? El coronavirus. Entonces, eso es la elección del tema. Número 3, ¿verdad? Paso número 3 va a ser la búsqueda de información. Significa, ¿verdad? Que nosotros podemos entrevistar a médicos, por ejemplo, o, por ejemplo, si yo estoy hablando de educación, podría entrevistar a los del Ministerio de Educación, podría entrevistar a docentes, podría entrevistar a padres de familia, podría entrevistar a alumnos, ¿verdad? Buscando entonces la información de cómo le afectó la pandemia, ¿verdad? Del coronavirus. Si yo estudio
perito contador y quiero averiguar de economía, podría entrevistar a personas de la economía formal, de la economía informal, bueno, a las personas que perdieron su empleo. En fin, ¿verdad? Podríamos ir entonces buscando nosotros información que nos competa de acuerdo a nuestro tema elegido. Por ejemplo, tendríamos que plantear el problema. Por ejemplo, decir, ¿verdad?, que el coronavirus no afectó en educación o que el coronavirus no afectó en economía. Entonces ya estaríamos planteando un problema. Tendríamos que crear una hipótesis que sería una respuesta, una probable respuesta, ¿verdad?, al planteamiento del problema que nosotros estamos haciendo. Tendríamos que tener claros nuestros objetivos de la investigación. Y en los objetivos de la investigación tendrían que ser objetivos generales y objetivos específicos. Tendríamos que hacer un esquema preliminar de nuestro trabajo y tendríamos que generar un cronograma de actividades, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo nos va a llevar nuestra investigación? Bueno, esos serían entonces los elementos del método científico. Bueno, entonces, jovencitos, ¿verdad? Acá está ya lo que es el método científico y sus elementos, pero yo necesito que ustedes, por favor, en este resto de periodo que falta, ¿verdad? Faltan 19 minutos, me hagan el favor de crear con estos elementos del método científico, van a crear en su cuaderno un mapa conceptual. Se van a colocar observación, elección del tema, búsqueda de información, planteamiento del problema, hipótesis. Se van a colocar los 8 elementos del método científico, pero le van a colocar una pequeña definición, ¿verdad? Entonces tienen 19 minutos, jovencitos. Van a prender su cámara y me lo van a mostrar ya su mapa mental así en cámara, por favor. Trabajamos, jovencitos. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces necesito por favor que habiliten su cámara y comencemos a trabajar, por favor. Muy bien, jovencitos, ninguno ha habilitado su cámara, pero por favor. Muy bien, solo tenemos a Edgar y Marina, solamente ellos tienen activada su cámara, por favor los demás.
Jocelyn, Rosemary, Jocelyn Gómez, Marina, ya me apagó su cámara. Ahí estamos. Necesito jovencitos que activen su cámara, por favor. Ahí estamos, Jocelyn Pérez. Muy bien. Profe, lo que hay que investigar es sobre elementos del método científico, ¿verdad? Sí, usted escribe, por ejemplo, o escribe observación y ahí va a darle una pequeña definición a ese elemento, ¿verdad? La observación es tal y tal y tal, ¿verdad? Es una pequeña definición. Ah, Busca bueno. elección del tema y le da una pequeña definición también, ¿verdad? Entonces, así vamos a trabajar, ¿verdad? Una pequeña definición de cada uno de los elementos del método científico. Ok, profe, gracias. Bueno.
Rosemary. Rosemary, fíjese que debemos hacer un mapa conceptual, ¿verdad? Sí son los elementos que aparecen en la pantalla. Con esos elementos, usted debe hacer un mapa conceptual. Y en ese mapa conceptual debe incluir sus definiciones, ¿verdad? De cada uno de los elementos del método científico. Jovencitos, no sé cómo van, porque fíjense que ya nos quedan 7 minutos y por favor debo ver sus avances en pantalla, ¿verdad? Me deben mostrar su mapa conceptual a través de cámara, por favor. Correcto, Jocelyn. A usted sí la he visto trabajar, pero a los demás todavía no. Bueno, vamos a ver. Rosemary activó cámara ahorita. Vamos a ver. Acérquelo más, Jocelyn. ¿Cómo? Sí, Jocelyn, por favor, acérquelo más. Jocelyn Gómez. Muy bien. Muy bien, sigamos entonces. Bueno, jovencitos, ya nos quedan 2 minutos. Necesito ver, por favor, los avances de Edgar, los de Marina y los de Rosemary. Por favor, necesito ver sus avances. Edgar, muéstreme su cuaderno, por favor. Muy bien, Edgar, gracias.
Marina. Muy bien, Marina. Muy bien, Rosemary. Ahí estamos. Bueno, entonces, por favor, suben esta actividad a la plataforma, ¿verdad? Junto con sus apuntes, con lo que vamos a hacer el día de mañana. Y ya terminamos acá nuestra clase el día de hoy. Nos vemos mañanita a las 7 de la mañana, por favor, jóvenes. Que pasen feliz día. Gracias, profe, igualmente. Bueno, adiós, jóvenes.